Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. La verdad que ha sido espectacular. Muchísimas gracias. Muy, muy, muy interesante. Y si os parece, bueno, si tenéis preguntas, pues lo que hemos dicho antes, si queréis preguntarlas sin ningún problema, podéis levantar la mano. Ahí arriba tenéis el botoncito y nosotros os damos paso para que preguntéis lo que queráis. Os animamos a eso, a poneros el micro, a poneros la cámara, de verdad, sin ningún tipo de vergüenza. De todos modos, si preferís enviarnos las preguntas por un código QR o escritas o lo que sea y nosotros las leemos, pues también es posible. María, si quieres compartir ahora el QR. Vale, ahí tenéis el QR. Si queréis preguntar a través de texto, podéis escanear ese QR y nos mandéis las preguntas, pero vamos, de todos modos, os animamos de verdad a levantar la mano aquí y preguntar. Bueno, hay algunas preguntas. Empiezo, le doy paso a, bueno, no sé cómo es el nombre, digo, el correo es a.solac, así que te permito ponerte el micro y cuando quieras. Hola, buenas, ¿se me oye? Perfectamente. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la presentación y Ignacio, me ha gustado mucho. Eh, pues mi pregunta es de totalmente inexperto. No es en particular sobre la presentación, sino ya que tengo la oportunidad de hablar con un profesional como tú. Además de las recomendaciones de lecturas que has puesto en las diapositivas, ¿recomendarías alguna más para alguien que quiere iniciarse? Vale. Primero, Antonio, muchas gracias por la pregunta y por el interés. No pasa nada con que no sea la pregunta directamente ligada con la presentación, pero efectivamente igual tendría que haber empezado por ahí, ¿no? Por mi parte, hay una lectura bastante introductoria sobre los tipos de activo y las rentabilidades de los tipos de activo históricamente. Es un libro de Jeremy Siegel que se llama Stocks for the Long Run, ¿vale? Es un libro que está bastante bien, al menos para asentar las bases de, oye, ¿qué tipos de rentabilidad puedo esperar en función del tipo de activo? ¿Vale? Lo cual yo creo que viene bastante bien porque, sobre todo siendo vosotros jóvenes, pues en fin, tenéis toda la vida por delante. O sea, tenéis toda la vida por delante para empezar a invertir ahora, para empezar a hacer vuestras pequeñas inversiones, ya sea directamente en acciones o en bonos o en criptodivisas, que sé que están muy de moda, etcétera, pero creo que es importante, ¿no? Taleb, yo me leería todo, ¿vale? Nassim Taleb, los 4 libros están editados, creo que en un mismo booklet que se llama Incerto escrito, y luego ya sobre fondos de inversión, específicamente, pues la verdad es que tampoco hay muchísimas lecturas especializadas sobre cómo analizar fondos y cómo no analizar, sino que yo te recomendaría que intentaras analizar un poco gestoras y fondos. Es decir, ver, una vez ya te has leído el libro Stocks for the Long Run, una vez más o menos sabes qué esperar de cada tipo de activo y una vez más o menos puedes saber por dónde van los tiros dentro de la gestión de activos, intentar ya a especializarte. Blogs, Value Walk, Vintage Value Investing, Masters Invest. Puedes seguir a Howard Marks, que de hecho ya hablamos de su libro, The Most Important Thing, lo más importante para invertir con sentido común, que ya que estamos te lo recomiendo porque es buenísimo. Es un gestor de renta fija, no de renta variable, pero igualmente le admiramos, o al menos yo lo admiro mucho. Puedes apuntarte a sus cartas trimestrales. La gran mayoría de gestores tienen, o gestoras o entidades, tienen newsletters a la que enviarse, a las que inscribirse. Entonces, en estas newsletters lo que vas a recibir es muchísima información de diferentes palos, porque algunos inversores serán más value, otros serán más growth, otros serán más pues, macro, pero vas a poder empezar a ver por dónde van los tiros. Yo creo que te diría un poco eso, por desligarlo un poco de la renta variable y un poco del value, sí que te diría un poco esas lecturas o esos gestores y esas cartas trimestrales de inversores. Vale, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Si tenéis más preguntas que os gustaría pues, preguntarle aquí en directo, pues ya sabéis, podéis levantar la mano sin problema. Y si no, que veo que no, podemos empezar con las preguntas escritas. Así que, María, te doy paso. Vale, bueno, voy a dejar de compartir. Tenemos así una un poco más general
y es ¿qué cartera de fondos de inversión es ideal? Vale, es una muy buena pregunta, la verdad. Compleja porque no existe una misma cartera para cada persona. Es decir, yo no voy a tener la misma cartera de fondos hoy o cuando tenía vuestra edad que cuando tenga 60 años. Lo normal es que cuando eres joven intentes invertir en aquellos vehículos o en aquellas estrategias o en aquellos fondos que a largo plazo van a darte más rentabilidad, ¿vale? Ya sea fondos de renta variable, ya sea fondos incluso con estructuras de inmobiliario y menos deuda, menos renta fija. Claro, según me voy acercando a mi edad de jubilación, supongamos que yo lo que quiero invertir es para tener un apoyo en mi jubilación, pues lo que voy a hacer es tender a tener un poco más de renta fija, que es menos volátil, en la que hay normalmente menos rendimientos, pero es el patrimonio un poco más estable, etcétera. Entonces, la pregunta no es tanto cuál es la ideal en general, sino cuál es la ideal para mí. Y ahí depende del interlocutor, yo daría una respuesta a otra. Con todo, también deciros, hay una persona que se llama Harry Brown, si no recuerdo mal, que hace ya 50 años, más o menos, creó una teoría que se llama el Permanent Portfolio, que viene a ser, pues si no recuerdo mal, un 25% de renta variable, un 25% de renta fija, un 25%, no sé si de oro, y luego un 25% de materias primas, algo por el estilo. Si lo buscáis, ¿vale? Es el Permanent Portfolio de Harry Brown. Lo que él quería crear con esta cartera, con este portfolio, no era tanto una cartera que lo hiciera mejor que el mercado, sino una cartera que funcionara para todos los escenarios de mercado. Es decir, una cartera que cuando la renta variable va bien, pues ese 25% me va a ayudar mucho. Una cartera que cuando hay inflación, pues ese oro me va a cubrir bastante. Una cartera que cuando en realidad los bonos son lo que están haciendo bien, yo tenga ese apoyo en los bonos. Es decir, lo que buscaba era una cartera que estuviera más o menos equilibrada, de tal forma que siempre tuviera alguna de las patas de mi cartera que funcionara. Y intentaba tener una rentabilidad más o menos satisfactoria. No sé si quería llegar al 6 o al 7%, al 8% analizado, lo cual es prácticamente la rentabilidad de un índice. Pero claro, él intentaba hacerlo con menor volatilidad y un poco por eso le llamaba portfolio cartera permanente, porque su idea era que funcionara en cualquier tipo de escenario, ¿vale? A día de hoy habría que repensar un poco esa cartera, a ver si la asignación del 25, 25, 25, 25 sigue teniendo el mismo sentido que en aquel entonces, acorde a la situación macroeconómica hoy, etcétera. Pero como enfoque me parece que está relativamente bien tirado para dar una respuesta un poco más lineal a la pregunta. Perfecto, pues te leo otra. ¿Qué diferencia hay entre estos fondos de inversión y los ahora famosos hedge funds? Vale, los hedge funds están muy de moda, se pusieron bastante de moda a final de los años 2008-2009, ¿vale? Cuando había muchos fondos de capital riesgo, hedge funds en Estados Unidos. Son fondos un poco más complejos, es decir, invierten a largo plazo, pero también a corto plazo. Es decir, esto lo que quiere decir es que toman posiciones cortas, ¿vale? No sé si habréis seguido las noticias de Reddit con GameStop y estas acciones en las cuales pues en Reddit intentaron cargarse, entre comillas, a los fondos que estaban cortos de GameStop. Es decir, un fondo hedge fund puede tener una posición larga, que es yo compro una empresa o yo compro un bono y creo que el día de mañana va a valer más y en ese día de mañana es cuando lo venderé, o me pongo corto de un bono o me pongo corto de una acción que es esencialmente estoy apostando, estoy invirtiendo que esa acción va a caer en precio o ese bono va a caer en precio y yo voy a hacer dinero apostando a la baja, ¿vale? Hay diferentes maneras de hacer esto, vía opciones, vía derivados, futuros, etcétera. La parte técnica no voy a entrar en ella, pero claro, lo que ocurrió es que en Reddit, pues parece ser que la gente se puso de acuerdo para comprar y comprar más GameStop. Claro, lo que ocurrió es que como estas posiciones cortas se hacen apalancadas, se hacen vía deuda, la gran mayoría de hedge funds, o los hedge funds, muchos de ellos que estaban apostando a la baja en GameStop, no pudieron ampliar más capital, es decir, no pudieron seguir con la posición metiendo más capital y lo que hicieron fue cerrar la posición. Esto es lo que se llama un short squeeze, ¿vale? Cuando los cortos se queman. Y por eso esa evolución tan sumamente vertical de la acción, porque al fin y al cabo es una presión alcista hacia el precio, mucha gente que quiere comprar, y de repente mucha gente que ya no puede cubrir sus cortos, por lo tanto se dispara. Los hedge funds, en términos generales, la diferencia más grande, más allá de que ahora están de moda por este tipo de cosas que han ocurrido hace poco, es que pueden tener
posiciones largas y posiciones cortas. Y también deciros que son fondos normalmente para inversores algo más cualificados. Son fondos en los que se piden patrimonios más elevados o qualified investors, ¿vale? Es decir, esencialmente no es lo mismo invertir en un fondo que está largo y corto que invertir en un fondo de inversión que solo está largo, ¿vale? Pero la diferencia más grande yo os diría que es esa, la posibilidad de emplear deuda y la posibilidad de ponernos cortos. Pues has aprovechado y has respondido también a otra pregunta que teníamos, que nos preguntaban por GameStop. Supongo que es un tema que gusta, interesante. Y te pregunto, te leo otra. ¿Hay algún fondo que invierta en criptomonedas o en activos no regulados? Bueno, activos no regulados, claro, una cosa es activos no cotizados. Es decir, activos que no estén cotizados, sí. Hay fondos de private equity en los que, al fin y al cabo, lo que se busca es intentar invertir en empresas que no cotizan en ningún mercado regulado, ¿vale? Eso existe, son los activos de private equity, que es, oye, pues nos juntamos como antes los inversores, le damos dinero al gestor y el gestor lo que hace es invertir y nos dice, pues oye, yo no invierto en algo que cotice, es decir, todos los días no se puede vender, de hecho, igual hasta el año 7 nadie puede vender ninguna de la participación que tiene el fondo, y yo lo que hago es invertir en pequeñas empresas y les doy capital a esas empresas que creo que tienen potencial de crecimiento, ¿vale? Estos son los private equities. Luego, fondos que invierten en activos no regulados, habría que definir no regulado, yo diría que no, porque si el fondo está regulado y lo hacemos bien en entidad financiera, pues el activo va a tener que estar regulado. Yo creo que sea más por la parte de si cotizan en bolsa o no. Y lo último, en criptodivisas, sí. Sí que sé que hay. Sí que sé que existen a día de hoy fondos que se dedican a invertir en diferentes criptodivisas. No tengo ninguno en mente, la verdad. No obstante, si a alguien le interesa mucho, hay un paper, una casa de inversión que se llama Incrementum, que hace bastante research sobre oro y sobre criptodivisas. Y ellos creo que tienen algún fondo de criptodivisas. No obstante, a quien ha hecho la pregunta también le diría que tuviera precaución, ¿vale? Las criptodivisas son activos muy volátiles, activos, como ya os comenté la última vez, ¿no? que en principio quieren ser moneda, entonces están en proceso de monetización, ya veremos si eso ocurre o no, pero ciertamente que son activos muy, muy volátiles. Y luego, igual es un poco, en fin, igual es un poco empezar a invertir en fondos y empezar a invertir en un fondo de criptodivisas que probablemente tenga una volatilidad pues del 5 o 6% al día, o que puedes tener días en los que pierdes un 20% en un mismo día, igual es un poco demasiado, ¿vale? Yo diría que hay que tener un poco de prudencia a este respecto. Pero vamos, respondiéndolo, sí existen fondos de cripto, sí. Bueno, pues antes de leer la siguiente, recuerdo a todo el mundo que si quieren hacer una pregunta por micrófono podéis, simplemente tenéis que levantar las manos. Entonces, bueno, te leo otra y a ver si se anima alguien. Vale. ¿Qué opinión tienes sobre robo-advisors como el de Open Bank o Indexa Capital? Bueno, vamos a ver. En general los robo-advisors tienen una ventaja, que es que son más baratos, ¿vale? Es más barato tener un robo-advisor que ir a una banca privada, a un banquero privado o al banco tradicional a que nos digan cuál es un poco nuestra cartera, nuestro modelo, ¿no? Como opinión, pues hombre, una innovación más de las que probablemente veamos más en el futuro, porque en fin, los robo-advisors y, por así decirlo, la inteligencia un poco artificial, aunque no es exactamente eso, cada vez va en crecimiento en el mundo y poco a poco pues tendremos más robo-advisors, ¿no? En general, pues no es una opinión mala, es decir, es una alternativa más dentro de todas las que ofrece el mercado. O sea, el mercado te ofrece comprar tú acciones y bonos como quieras y que el banco simplemente intermedie las mismas y yo me lo guiso, yo me lo como. El mercado también te da un asesoramiento un poco más personalizado vía banca privada. El mercado también te da boutiques como nosotros, en los que hacemos un pequeño nicho de mercado. Igualmente tenemos las grandes entidades bancarias que tienen un poco de todo. Y luego, pues lógicamente, los robo-advisors, que ciertamente pues, tienen su razón de ser y ciertamente tienen su razón de ser, sobre todo en costes, claro. Pues muchas gracias. Te leo la siguiente. ¿Podría nombrar los costes y comisiones de los fondos y qué significan cada uno de ellos? Vale. La comisión de gestión, que es la primera, que es al fin y al cabo la comisión que se lleva la entidad por gestionar el patrimonio. ¿Vale? Esta es la más facilona de todas. Oye, yo te gestiono el patrimonio, pero hay una comisión que es la que me llevo yo para
operar mi negocio para ganar dinero, pagar los gastos, etcétera, etcétera. Está la comisión del depositario, ¿vale? La comisión del depositario es la que se lleva el banco, porque tú no puedes ser el mismo depositario de tus propios fondos, ¿vale? Sino que tiene que haber un banco en el que se depositen los fondos, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en Azvalor trabajamos con BNP Paribas, el banco francés, pero se puede trabajar con Santander, con el BBVA, infinidad de bancos que se dedican a estos bancos internacionales como Pictet, etcétera. Entonces, la comisión del depositario, es la que se lleva este banco. Luego hay gastos, no tanto comisiones, pero gastos de auditoría. Luego hay gastos de corretaje y gastos operacionales. Pero las dos más grandes, es decir, cuando uno va al TER, que es lo más importante a la hora de ver los gastos de un fondo, el Total Expense Ratio, es en inglés, aquí hay mucho anglicismo, como habéis podido comprobar en la charla, viene a ser el ratio total de gastos en el que incurre un fondo para poder funcionar. Y lo que hace es sumarlos todos, el de gestión, el del depositario, más el resto de gastos, ¿vale? Y eso os diría que son más o menos todos. Luego puede haber gastos adicionales de la entidad, de mantenimiento de cuenta, de apertura de cuenta, que esto es pues, por su propio nombre, ¿no? Oye, pues para mantener la cuenta abierta o pagas el X% o tienes más de cierto capital invertido con nosotros. En la apertura 3/4 es lo mismo, pues por cada operación que haya un gasto adicional. Pero centrándonos solo en los fondos, que eso ya es cada entidad, es decir, eso ya son gastos y comisiones ligadas a la entidad bancaria en sí, por centrarnos solo en los fondos, yo os diría que está la comisión de gestión, la comisión de depositaria y el resto de gastos adicionales, ¿vale? Puede haber también comisiones adicionales. Por ejemplo, un fondo que tenga una comisión de gestión por performance. Esto lo que quiere decir es que el fondo, en vez de cobrar una comisión fija, por ejemplo, el 2% o el 1,5% o el 1,8% al año, independientemente de si el fondo lo ha hecho bien o mal, mejor o peor, lo que hago es comprar una comisión de gestión fija más baja, pero me llevo un porcentaje sobre el beneficio que yo saque. Esto pues puedo llevar un 5% sobre los beneficios, un 6% sobre los beneficios, un 9% sobre los beneficios, ¿vale? Los famosos hedge funds que decíamos antes solían tener una estructura de comisiones que se llamaba siempre el 2-20, que es el 2% de comisión fija y el 20% sobre los resultados, ¿vale? Lo cual es elevado, pero bueno, hedge funds estoy hablando de, a lo mejor es un poco del mundo, de los cuales ya pues cada vez quedan menos, pero bueno, esto sería un poco por englobarlo, cuáles son las comisiones en los fondos. Perfecto, muchas gracias. De cara a una posible subida de tipos de interés, inflación de este próximo año, ¿cómo te posicionarías en el mercado y si te alejarías del growth? Te pide mucho la opinión. Sí. Y te hacen mojarte. Es una pregunta compleja. Primero, que la inflación suba o no es algo que no podemos controlar, ¿vale? Es un evento macro que ninguno de los aquí presentes ni ninguna de las personas a las que podáis conocer vayamos a poder controlar, ¿vale? La inflación esencialmente lo que quiere decir es que nos desprendemos de dólares y de euros para comprar cada vez más bienes reales, y esto lo que hace es que el precio de los bienes reales pues sube, ¿vale? Se ve en el IPC, se ve en lo que pagamos en la renta al casero, se ve en los bienes y servicios que consumimos diariamente, etcétera, etcétera. Esencialmente, por resumirlo, que suban los precios, ¿vale? En fin, luego teóricamente podríamos hacer muchos matices a esa definición de la inflación, pero quedémonos con ella. Claro, que vaya a subir o no la inflación es complicado. Pues nuestra opinión pues es que es posible que sí, es posible que en los siguientes años pues suba la inflación, sobre todo con las rondas de liquidez a raíz del COVID, pero no lo sabemos y es algo en lo que realmente tampoco aportamos valor añadido, porque es que no lo sabemos, no somos inversores macro. Ahora, tradicionalmente, partiendo de la base, oye, asumimos que va a subir la inflación y esa es nuestra apuesta, ¿vale? Luego ya que suba o no es otra cosa. ¿Qué tipos de activos suelen hacerlo bien en entornos inflacionarios? Bueno, metales preciosos, ciertamente, oro, plata. Se dice que las criptodivisas tienen que hacerlo bien en eventos inflacionarios, no lo sabemos, pero bueno, es lo que dicen los defensores de las criptodivisas. Y ciertamente energía, recursos naturales y materias primas en general, ¿vale? Son los tipos de activos que históricamente, de nuevo, esto es históricamente, lo han hecho bien en entornos inflacionarios. La última parte de la pregunta, ¿cuál era? Perdona. Si seguíamos invirtiendo en bonos o no. No, te pregunta por si te alejarías del growth.
Bueno, sí. Vale, perdón. Si me alejaría del growth, bueno, sí, claro. En términos generales diría que sí. Es decir, yo no puedo decir que gestores growth lo pueden hacer peor, porque no lo sé. Habrá algunos que lo harán mejor, otros peor, y habrá algunos que incluso ya están descontando este tipo de riesgos e intentan meterlos en su cartera para proteger a la misma de ellos. No obstante, el growth en términos agregados, pues efectivamente con subidas de tipos lo hace peor, ¿vale? Sí. Pero de nuevo, la pregunta es muy compleja, porque es, oye, partiendo de la base de que va a haber inflación, bueno, ya veremos. Que ojo, si la hay, pues el tipo de gestión o el tipo de vehículos que hay que tener, pues es fácil comprarlos. Quiere decir, comprar ETFs de oro o comprar mineras de oro o comprar recursos naturales, etcétera, etcétera, en bolsa se puede hacer y no es especialmente complejo. El problema no va a ser ese. El problema efectivamente es si esa tesis que tengo yo macro se va a dar o no, que eso ya es bastante más complejo. Rey Delio, para quien ha hecho la pregunta, que bueno, como gestor macro, pues al menos a mí me gusta bastante y le tengo bastante respeto intelectualmente hablando, ya ha dicho que él sí cree que va a haber inflación, que sí cree que los siguientes años van a ser más inflacionarios frente a los últimos 20 años, bueno, 10 años sobre todo, que han sido deflacionarios y que hay que prepararse para ello y que hay que comprar oro y bienes raíces y en fin. Entonces, si a alguien le interesa mucho el tema y aun si ya tiene la opinión formada de que va a haber inflación, pues al menos que lea Rey Dalio, que al menos de macro, pues algo más que yo sabe, ¿no? Perfecto. Tengo una pregunta aquí, como estamos los de la Politécnica. En tu opinión, ¿un ingeniero estaría capacitado para acabar especializándose en el mundo de la inversión? Yo creo que es más en general en estas charlas, a lo mejor no tanto en este fondo de inversión. Sí, sin lugar a dudas. Es decir, hay muchísima gente que viene del sector de ingeniería, ¿vale? Entonces, el no haber estudiado ADE o no haber estudiado economía, sinceramente, para el mundo de la inversión no importa. Igual viene mejor, eso no lo voy a negar, pero no es un sine qua non, ¿vale? No es, es que como has estudiado ingeniería, pues no puedes dedicarte a esto. Bueno, yo estudié Derecho, ¿no? Y aquí estoy. O sea que tampoco... Y como yo, hay muchísima otra gente. Ingenieros, pues sí, hay mucha gente que viene de ingeniería industrial, que viene de ingeniería de minas, que viene de ingeniería de telecomunicaciones y que tiene unos inputs, que tiene un know-how, que tiene un cierto conocimiento que probablemente una persona de ADE no tenga, porque el ingeniero se dedica a estudiar otras cosas y el de ADE, pues no. Entonces, yo puedo incluso saber más que una persona que se dedica a invertir y que sabe mucho de finanzas, pero puedo saber más de pues, empresas como Técnicas Reunidas, que es una ingeniería del petróleo, o empresas mineras, porque yo soy ingeniero de minas y, en fin, al de ADE pues igual le pueden decir, no, es que la mina para el año que viene ya está cerrada, ya está abierta, produciendo no sé cuántas toneladas al mes de cobre y vamos a ganar no sé cuánto. Pues igual uno de ADE se lo cree, porque claro, de ingeniería no sabe nada, pero el ingeniero, por ejemplo, de minas, igual te dice, bueno, mira, yo llevo viendo minas 20 años, perdona que te diga, pero es que eso no, la mina que tenéis aquí la tenéis aún, en fin, no va a empezar a producir en tan corto plazo, ¿no? Y luego, incluso si queréis pasar directamente al sector de las finanzas o al sector financiero sin haber trabajado antes como ingenieros, ¿vale? Alguien que diga, oye, yo estudio ingeniería, pero luego me he dado cuenta que por mi cuenta me gusta más el sector de la inversión. No pasa nada. O sea, hay muchísimos físicos, muchísimos matemáticos, muchísimos ingenieros que al fin y al cabo se dedican al sector. ¿Por qué? Pues porque, y aquí os hago un halago, ¿no? Pero tenéis la mente bastante bien parida. En fin, es una carrera complicada, o sea, no es una carrera fácil de hacer la ingeniería. También estáis acostumbrados, en términos generales, a un trabajo duro, más o menos meticuloso y minucioso. Y estos son habilidades que son casi requerimientos para invertir. Que luego no es lo mismo, porque como os dije en la anterior charla, pues hombre, de contabilidad alguien ya sabe muchísimo más que vosotros. De contabilidad vosotros, pues no sé si habréis dado mucho o no, pero imagino que no todo lo que una persona añade. Y la contabilidad, si al menos queréis hacer renta variable, o sea, va a ser el pan vuestro de cada día. Y no hay más. Si queréis hacer quant, pues es que no tenéis ni que saber de contabilidad, la verdad. Probablemente todo vuestro bagaje matemático os vaya a servir mucho para hacer quant. El fondo que os decía antes de Renaissance Technologies, de Jim Simons, creo que la gran mayoría de los que trabajan allí no son ni abogados, o sea, ni han estudiado Derecho, ni han estudiado Finanzas, ni han estudiado ADE. Son todos matemáticos, físicos, algún ingeniero y algún biólogo. O sea, la gran mayoría de la gente que hace quant normalmente es gente con un bagaje de lógica formal, es decir, de matemática, pues bastante elevado. Entonces, claro, sector financiero, sí. Luego ya qué rama dentro del sector financiero, pues ya dependerá de cada persona, ¿no? Pero sí, no creo que haya ningún problema, la verdad. Bueno, pues todos salimos contentos entonces. ¿Qué es
te hago otra pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Escoger un fondo que cualitativamente sea más sólido y que no tenga tanta puntería con acciones, o que haya escogido buenas acciones en el pasado y que cualitativamente sea peor? Creo que esto ya lo has mencionado en la charla, pero... Vale. Vamos a ver, la respuesta es complicada, porque si un fondo es cualitativamente bueno, lo normal es que haya hecho bien su trabajo y que su proceso de inversión sea el correcto, ¿vale? Ojo, esto no quiere decir que todos los años, todos los meses, todos los días el fondo solo vaya a subir. O sea, eso no existe. Hasta Warren Buffett, que es uno de los mejores inversores value de la historia, ha tenido muchos momentos, creo que 4 o 5 veces en su historia, en los que su cartera, su acción ha caído un 50%. Y ojo, este es de los mejores que hay. Vale, que son 4 o 5 veces en la historia, porque va gestionando, pues creo que tiene ya 80 y largos. O sea, lleva gestionando mucho tiempo, ¿no? Pero efectivamente, lo que os quería hacer ver es que si uno se fija solo en la rentabilidad, va a creer que el fondo ya es cualitativamente bueno, porque los resultados le amparan. Claro, eso no es siempre así. Es decir, hay muchos momentos en los que tienes un ciclo malo, en los que el mercado no te acompaña, en los que tú estás haciendo tu proceso con el mayor rigor que puedes, no obstante el mercado aún no reconoce el valor de lo que tú estás haciendo. Y eso ocurre tanto en bonos como en acciones, en diferentes estilos de inversión, como en macro. ¿Vale? Es decir, Ray Dalio ha tenido años buenos y también ha tenido años malos. ¿Vale? Que es un hedge fund que intenta hacerlo bien todos los años, pero bueno, si nos fuéramos a inversores macro peores que Ray Dalio, también tienen sus añadas malas, ¿no? Entonces, no confundir buenos resultados con habilidad y no confundir malos resultados con, en fin, con hacerlo mal o con no tener habilidad. Y os pongo un ejemplo más simple. Ahora yo os digo, hoy hay que invertir en la acción A, B y C. Suponer que suben. Dentro de 2 semanas os digo A, B y C, suponer que suben, y dentro de 3 semanas os digo A, B y C, suponer que suben. Vais a decir, este tío es buenísimo. Cada vez que nos dice invertir en 3 acciones, no hace más que subir. Podrá subir más o menos, pero al menos yo perder dinero no he perdido. El tío es bastante bueno. Claro, ahí no habéis analizado mi proceso de inversión. Ahí simplemente estáis diciendo que los resultados que yo he tenido, que ojo, pueden ser aleatorios, porque efectivamente la bolsa lo que tiene son movimientos aleatorios, es un sistema complejo. De nuevo, hay que leer a Taleb. No nos dicen nada sobre el proceso. Si yo luego os digo, oye, ¿sabéis cómo he sacado estos resultados de lo que os he dicho en las últimas 3 semanas? Pues mira, he cogido la expansión, lo he colgado ahí en la pared que tengo enfrente, he tirado un dardo y ha caído en una acción. He tirado otro, ha caído en otra acción, y he tirado otro y ha caído en otra acción. Bueno, pues he tenido suerte. No obstante, mi proceso de inversión ciertamente no ampara mis resultados. Yo he tenido suerte. Y ojo, esto puede pasar al revés. Es decir, yo puedo tener un proceso bueno en el cual mido mucho los riesgos, en el cual me centro mucho en lo que estoy haciendo, no obstante, los resultados no me amparan a corto plazo, ¿vale? Y ya es ahí donde está un poco el arte, ¿vale? Oye, ¿cuándo inviertes? ¿En qué momento y por qué? Es un poco lo que quería, sé que no estoy contestando directamente a la pregunta, pero es un poco la idea que creo que es más importante, o una de las más importantes en la charla que os he dado. Bueno, tenemos a Pablo con la mano levantada, así que te cedo la palabra. Vale, perfecto. Gracias, María. Sí, yo quería preguntar, ¿y no existen fondos que combinen un poco las dos filosofías, ya que estamos hablando de esa diferencia entre análisis cuantitativo y análisis cualitativo? Vale, muchas gracias por la pregunta, Pablo. El análisis cuantitativo y cualitativo se mezcla, ¿eh? Es decir, sí, yo aquí lo he separado por daros un poco el input de todo el análisis más cuantitativo de un fondo, es decir, más de VAR, el value at risk, del beta, del tracking error, de todo este tipo de métricas que, ojo, se usan mucho, ¿vale? Se usan muchísimo. De hecho, en fin, no hay ningún solo banco que en el 2008 tuviera problemas que no estuviera utilizando estas métricas, ¿vale? Es decir, que se usan y tienen su validez. Y, lógicamente, los bancos también tienen una parte de due diligence por la cual intentan mirar esa parte de calidad. Oye, el riesgo operacional, el riesgo de liquidez, luego también cómo mide el riesgo cada gestor. Por tanto, esas cosas se miden y se combinan, sin lugar a dudas. No obstante, yo quería enfatizar un poco más en los aspectos cualitativos porque se habla menos de ellos. Es decir, tú te vas a una persona que se dedique a gestión de riesgos en una entidad financiera, depende de qué entidad, lógicamente, pero la gran mayoría te van a hablar de este tipo de métricas. Te van a decir cómo calcularlas y cómo tienes que medirlas y cómo no tienes que medirlas y dónde pueden estar tus errores, dónde están los ratios máximos de asunción de riesgo que puedes tener por cada cartera, etcétera, etcétera.
Y son gente que os puede dar una charla de 1 hora infinitamente mejor de lo que podría hacer yo. Pero claro, no creo que haya tanta gente que os diga que el riesgo no es solo lo que se ha materializado en el pasado, sino también aquello que podría haberse materializado pero que al final no lo ha hecho. Y que si el equipo de gestión o la entidad en cuestión o el fondo de inversión en cuestión lo han tenido en mente, eso para mí me vale. Entonces, quería darle un poco el enfoque nuestro para que tuvierais un poco las dos caras de la misma moneda, sobre todo cuando, en fin, gente que se dedica al risk management tradicional hay muchísima, ¿vale? Pero muchísima, muchísima, muchísima. Que podéis decirles que os digan exactamente qué es lo que hacen, cómo lo hacen y lo vais a entender por vuestro bagaje, sobre todo matemático, ¿no? Entonces, sí, respondiendo brevemente, sí, claro, se pueden mezclar las dos. Ya digo, es una cuestión más de énfasis. Oye, ¿qué vale más para ti? ¿La una o la otra? Vale, perfecto. Muchas gracias. A ti, Pablo. Vale, tengo 2 preguntas más. Si quieres te las leo. Venga. Bueno, te leo primero la primera, que es relativa a la inversión en materias primas. ¿Qué opinas de invertir en agua? Cuando inviertes en oro, ¿inviertes en acciones o en el material real? Vale, de invertir en agua, desgraciadamente, pues no os voy a poder decir nada, porque no sé mucho al respecto. O sea, alguna que otra cosa, pero para tampoco decir ninguna tontería, pues mejor no comentarlo, ¿no? Sí sé que Michael Burry, que se ha hecho famoso por la película de La Gran Apuesta, porque, en fin, fue una de las personas que vio cómo las subprime en Estados Unidos pues estaban, en algún momento tenían que caer, ¿vale? En el año 2007, 2008. Si no habéis visto la película, yo creo que está bastante bien, aunque probablemente sea mejor leer las cartas trimestrales de Michael Burry, intentar leer y ver específicamente qué es lo que hizo la persona, ya que sigue viva y en fin, y estaba en activo, ¿no? No obstante, sé que está invirtiendo bastante en agua. Entonces, si a alguien le interesa el agua, pues mira, ahí con Michael Burry ya tiene por dónde empezar. Si es que cree que le puede interesar o si es que cree que puede tener sentido invertir en agua. En materias primas se puede invertir de diversas formas. Metales preciosos se puede invertir físicamente. Es decir, yo puedo comprar oro y plata y ya está. Como todos podemos comprar joyería, pues puedes comprar monedas o puedes comprar pequeños lingotes de oro y plata. Luego lo que se suele hacer, normalmente, porque aquí tienes el riesgo de que te lo roben, de que te entren en casa, o si no tenerlo en una caja fuerte que te la abran, o si no tenerlo en una entidad que tenga una caja fuerte, entonces tienes que pagarle todos los meses a la entidad, etcétera. Lo que se suele hacer es invertir, ¿vale?, en un vehículo que lo que hace es replicar el movimiento del precio del activo. Es decir, yo puedo invertir en lo que se llama paper gold o paper silver, que es esencialmente un contrato, que si el oro este año sube un 20%, pues ese vehículo me va a dar un 20% en euros, supongamos. Si el año que viene cae un 5%, el vehículo va a caer un 5%. Si el año que viene, el siguiente, sube un 2%, pues subirá un 2%. Esta es la manera más fácil porque se puede comprar y vender todos los días, tiene muchísima liquidez, son contratos regulados a los que podemos acceder de hecho, es decir, no es algo solo para ricos o a través de grandes patrimonios y nada por el estilo. Entonces eso lo que te va a hacer es replicar el comportamiento del precio de esa materia prima, ¿vale?, en bolsa. Y eso también existe para el petróleo y para alguna que otra materia prima más, no para todas, pero para bastantes. Y en tercer lugar, ya estaríamos invertir directamente en acciones que se dediquen a la extracción de oro, a extracción de plata o a extracción de petróleo, o fondos que se dediquen a gestionar simplemente acciones de oro, de plata, etcétera, o incluso ETFs. Es decir, ETFs que se dediquen a replicar, pues, por ejemplo, la ETF más grande de mineras senior de oro, es decir, las mineras grandotas de las entidades grandes, creo que se llama GDX, o ese es su ticker, si no recuerdo mal, y esto es una ETF que lo que hace esencialmente es cogerte las mineras más grandes en términos de capitalización bursátil e invierte en esas, ¿vale? Es decir, resumiéndolo pronto, pues tienes varias alternativas, la real, la física, luego tienes la de los contratos, que te replican el precio del activo, y luego la de fondos o ETFs que se dediquen exclusivamente a este tipo de gestión de materiales preciosos. Perfecto, yo creo que ha quedado claro. Te leo esta última pregunta y recuerdo que si alguien quiere levantar la mano y hacer una pregunta, es más que bienvenido. Entonces, procedo a leerla. ¿El interés compuesto sale de reinvertir los dividendos de una acción o del crecimiento y de la cotización de la acción? Vale, el interés compuesto sale de ambas. Es decir, el rendimiento que te puede dar una acción vía dividendos o el que te puede dar vía dividendos más lo que hace la acción en sí. El interés compuesto lo único que te dice
es que tú no estás invirtiendo a un interés simple, ¿vale? Yo no invierto en una acción y tengo un interés simple del 10% todos los años, sino que es del 10% el año 1. Pero el año 2 es, supongamos, del 10% no sobre la base del año 1, sino sobre lo que ya ha crecido. Y al año siguiente igual, es decir, el 10% sobre la base de lo que ha crecido los otros 2 años anteriores, y así consecutivamente. Es decir, el interés compuesto, al fin y al cabo, matemáticamente lo que te ayuda es a hacer crecer tu patrimonio de una forma compuesta frente a la simple. Claro, esto cuando se habla de interés compuesto, pues sí, siempre se habla de que invertir a 40 años a un tipo de interés compuesto del 7 o del 8%, que es lo que da más o menos la bolsa americana, pues creo que más o menos debería ser doblar pues casi cada 10 años, a un 7%, a un 8% anualizado. Claro, si yo doblo el año 1 y he invertido 50, oye, pues al año 2 tengo 100. Pero es que si vuelvo a doblar al año 3, ya no es por 2 sobre 50, ¿vale? Ya me voy de 100 a 200, luego de 200 a 400, luego de 400 a 800. Estoy haciendo un por 2, en este ejemplo teórico, que no ocurre nunca, que eso estoy haciendo, siempre sobre la base no inicial, sino sobre la base total de patrimonio, ¿vale? Porque si fuera, en cambio, un interés simple y empiezo con 50, pues paso de 50 a 100, de 100 a 150, de 150 a 200, ¿vale? Sino que multiplico sobre una base inicial de forma simple. Si no se ha dicho del todo claro, tenemos un vídeo en AdValorYou, que es nuestro canal de YouTube, en el que Beltrán Parajes justo explica el interés compuesto, con algún que otro ejemplo que está bastante bien. De hecho, mira, os voy a hacer a los 4 que estáis aquí presentes, ya que estáis aquí presentes, en fin, ya os he descubierto el pastel, pero bueno, os voy a ofrecer un trabajo, ¿vale? Ahora, según acabéis la universidad, yo os voy a decir que es un trabajo de 30 días, que son todos los días, que aquí no hay fin de semana. Me da igual que tú, María, te quedes embarazada, me da igual que tú, Javier, tengas un problema en un accidente de coche, me da igual, vais a tener que venir a trabajar todos los días, y son como 15 horas al día, ¿vale? Y me diréis, vale, muy bien, muy bonito, o sea, nos vas a explotar un poco, y os voy a decir que sí, y vais a decir, bueno, pues, ¿cuánto cobro? Porque estamos hablando de un trabajo, ¿no? Pues vamos a arte, no lo hago. Oye, pues te va a pagar 1 céntimo el primer día. El segundo día te va a pagar 2. El tercer día te va a pagar 4. Y así hasta el día 30. Y luego, después del día 30, ya os buscáis la vida. Claro, yo os preguntaría, oye, ¿vais a coger el trabajo o no? ¿Y por qué? Y venga, contestarme y ponernos el audio y así lo hacemos un poco dinámico. A ver, yo no tengo mucha experiencia laboral, pero yo creo que 1 céntimo, incluso al final del mes, aunque sean, bueno, yo no sé cuánto es, pero si al final del mes es 6 euros, tampoco lo haría. ¿Vale? Es un... Javier, Pablo, Andrés, no sé si queréis añadir algo. Javier. Yo lo cogería. ¿Por qué? Sí. Pues porque es un 100% diario y si suponemos 30 o 31 días, es que, vamos, no he hecho el cálculo de cabeza, pero se puede ir a una cantidad bastante grande. Entonces Vale. yo lo cogería sin duda. Te hueles que tiene trampa, ¿no? Sí. Yo Una cifra grande. Yo seguramente también lo cogería. Yo también, seguro. Además, Bueno. es que sé de un ejemplo que es bastante conocido, es que si tú doblas una hoja de papel más de 50 veces, te saldría un grosor que podría llegar a la luna. O sea que sí, yo lo cogería, desde luego. Efectivamente, es decir, aquí ya os he anticipado un poco la respuesta, muy mal por mi parte. No recuerdo exactamente cuál es el montante final del último día. No os digo el montante total del sumatorio de todos los días, pero creo que el montante final del último día estaba o en 5 millones o en 2,5 millones, o igual eran 10, en fin, estamos hablando de millones, ¿vale? Y eso es el del último día, que si lo partes, si son 10 millones, al día anterior son 5, al día anterior son 2,5, al día anterior, ¿vale? Es decir, que en el montante total estamos hablando de muchísimo dinero, habiendo cogido un trabajo que empieza por 1 céntimo. Ojo, que sepáis que aquí la única que ha sido más o menos honesta es María, ¿vale? Porque no sé si honesta o no, pero la que no se ha olido que era una pregunta trampa, ¿vale? Es ella, porque efectivamente lo normal es que cuando nos plantean este tipo de preguntas sobre interés compuesto, nosotros lo hacemos mal. Es decir, tendemos a hacer automáticamente en nuestra cabeza un interés simple.
Y en este caso diríamos, oye, pues para que me explotes 30 días sin vacaciones y sin nada y empiezo con un céntimo, pues la gente suele decir, pues al final no sé cuánto me voy a llevar. Hay gente que dice 1.000 euros, 3.000 euros, no sé, 5.000 euros. Hay alguno que dice 50.000. Pues, está hablando de millones. En el vídeo de Beltrán, de nuestro canal de Advalor You, lo dice exactamente, ¿vale? Dice exactamente cuál es el montante total. Sí, tengo aquí la calculadora y son 10,74 millones. Pues mira, no, creía que eran 5, al final eran 10. En fin, y eso es el último día, si no recuerdo mal. Por lo tanto, aún estamos con el sumatorio del resto de días, ¿no? Es decir, sería, pues, en fin, el mejor trabajo de vuestras vidas. A mí me da igual, 15 horas al día, sin vacaciones y sin nada, pues son 3 días, que son 30 días. Y 30 días y me jubilo y se acabó, ¿no? Por lo tanto, el interés compuesto simplemente deciros que es un poco contraintuitivo para el género humano, ¿no? Lo que decía Pablo antes, pues nadie lo diría también, ¿no? Si doblas una hoja 50 veces, el grosor de la misma te haría llegar hasta la luna. O sea, hasta la luna, me explico. No de Madrid a Bilbao, que ya me parece bastante. O sea, hasta la luna, que ya es una unidad una medida de distancia que al género humano incluso le cuesta computar a efectos reales. Oye, sabemos lo que es, porque en fin, medimos kilómetros, este tipo de cosas, pero no es como si a alguien le dicen 2 metros o 3 metros o 10 metros, que más o menos sabemos lo que es a efectos reales. Yo a efectos reales no sé, no tengo manera de verlo con la luna porque primeramente el ojo humano no está hecho para ver esas distancias, ni estamos hechos para captar peligros, etcétera, esas distancias, ¿no? Evolutivamente no estamos hechos para eso. O sea que bueno. Con esto no sé si dejarlo. La verdad, se nos está haciendo un poco tarde. No sé si se quedan muchas preguntas en el tintero o no. No queda ninguna. Ya que he quedado como de los 4 la menos, María, menos astuta, ya podemos acabar. Cuando me hicieron a mí esta pregunta, antes de que hiciéramos el vídeo y tal, hicimos un pequeño, pues internamente dijimos, vamos a hacer la prueba. Que sepas que la gran mayoría dijimos que no lo coges. Porque aquí el por qué realmente era y por qué. Y no valía decir, no, porque me huelo que va a ser mucho dinero. No, mucho dinero, ¿cuánto? A 15, 16 horas trabajando al día, explotado. ¿Cuánto es mucho dinero? Nadie acertó con los 10 millones. Absolutamente nadie, ¿vale? Entonces, que sepas que en fin, que no eres la única, ni mucho menos. Pues yo creo que lo podemos dar por finalizada. Yo creo que hablo en nombre de todo el mundo. Muchísimas gracias, Ignacio, por tu tiempo y bueno, a todos los asistentes. Y bueno, seguid atentos porque haremos más charlas. Fenómeno, pues muchas gracias María, Javier, Pablo y Andrés. Y de nuevo gracias a los estudiantes, a los que habéis venido, os habéis conectado y en fin, espero que os hayáis interesado y que os valga para el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego.